Doggy House. Estamos aquí con nuestro invitado, el doctor que se autooperó, tiene 83 años y representa 36. Bienvenido al programa, Nicolás. Gracias, Pato. Gracias, Elisa. Bienvenido, pues. Qué bueno. Cirujano plástico y reconstructivo de Clínica Las Condes. ¿Cuántos años estudiaste? Como 15, más o menos. Ahí tenés. Primero, medicina general. Claro, que son 7 años. ¿Ya? Después cirugía general, que son 3 años. ¿Ya? Obviamente si no te echáis nada entre medio. Después cirugía plástica, que son 2 o 3 años más. Un magíster además entre medio que hice. Después un par de fellowship, que son como especializaciones. Sí, claro. Fellowship. Lo aprendimos en, ¿cómo se llama? En Grey's Anatomy. Ah, ya. Sí. Están informados. Entonces. Muy bien, Elisa. Hemos estudiado. Oye, vamos a hablar de la migraña en términos médicos. Nicolás, ¿qué es una migraña? Mira, la migraña es un dolor de cabeza con apellido. En el fondo es ponerle diagnóstico a un dolor de cabeza, y es decir que un dolor de cabeza tiene ciertos criterios o requisitos que lo catalogan como migraña. Como por ejemplo, que el dolor de cabeza sea en un lado de la cabeza o de la cara. Siempre. O muta. No. Yo tengo migraña, ¿siempre tengo en el mismo lado? No necesariamente, ya. Pero en un comienzo parte en ese lugar y después puede generalizar el resto de la cabeza. Pero parte a un lado de la cabeza, por lo tanto, por definición son unilaterales. Después son de características pulsátiles, o sea, como que palpita el dolor. Además son de moderada a severa, no es como un dolor de cabeza simplecito, sino que es un dolor más bien intenso, y que tiene ciertos factores agravantes, como por ejemplo el calor, el ayuno, algunos pacientes ciertos alimentos. Eso. ¿El estrés no? El estrés también puede gatillar una migraña, pero también existen las cefaleas tipo tensional, que es otro diagnóstico. Pero también el estrés puede gatillar episodios de migraña en ciertos pacientes. ¿Y esto es una enfermedad? Es una enfermedad, sí. Y ¿se diagnostica como enfermedad? ¿Cuándo deja de ser un dolor de cabeza o el dolor de cabeza también es enfermedad? No, deja de ser un dolor de cabeza sencillo cuando cumple con esos criterios que les comenté. Ya. Y además va asociado, por un lado, a fonofobia, fotofobia, que eso quiere decir... intolerancia a la luz. Exacto, o a los ruidos. O a los ruidos fuertes, por eso los pacientes que están con dolores de cabeza, con episodios de migraña, se aíslan y se guardan en piezas oscuras para que no les molesten. ¿Eso sirve? Eso sirve, ya. Y eso nos habla que estamos frente a una migraña. Perfecto. Porque es parte del diagnóstico. O por otro lado, que se acompañe de otros síntomas como náusea y vómito. Eso también se acompaña en los episodios de migraña. No todos los dolores de cabeza tienen náusea y vómitos, por lo tanto pueden ser dolores de cabeza sencillos y no necesariamente constituir. ¿Cuándo hay que preocuparse, Nicolás? Bueno, ¿cuándo hay que ocuparse? Porque uno dice, claro, me duele la cabeza, llevo ya 2 días con dolor de cabeza, voy o no voy. No ya, eso no tiene mucha importancia, pero siempre que un paciente que no ha tenido nunca dolores de cabeza empieza con dolores de cabeza en algún momento, es para alarmarse, sobre todo en pacientes adultos. Pacientes que no han tenido nunca dolor de cabeza y debutan en algún momento con episodios intensos, es para preocuparse y consultar. ¿Falta de hidratación también? También puede ser gatillante la deshidratación o el calor intenso en el verano. Sí. Y yo soy súper ignorante en el tema del dolor de cabeza. Si hay una palpitación, como tú dices, tiene que, por lo tanto, el dolor de cabeza está relacionado con la circulación de la sangre. Sí, bueno, y esa es una de las etiologías o los orígenes de la migraña. Ya. ¿Por qué se produce la migraña? Clásicamente, la teoría como tradicional es por vasodilatación, o sea que las arterias de adentro del cráneo, del cerebro, se dilatan y aumentan su calibre. Por lo tanto, ese efecto de dilatarse generan presión adentro de la cabeza y, por lo tanto, los dolores. Y también hay una teoría neurogénica, que el origen está en la corteza cerebral, que por activación de la corteza genera los dolores. Por lo tanto, se dice que es un origen neurovascular, perdón, de mixto entre los vasos que se dilatan y un origen en la corteza cerebral. ¿Y la migraña es una o hay muchos tipos de migraña? Hay varios tipos de migraña, pero se clasifican dependiendo si tienen o no aura, que aura son síntomas que preceden a la migraña. Hay pacientes que refieren antes de tener los episodios y por eso ellos saben que les va a venir un dolor de cabeza, empiezan a ver luces
o a algunos se le duerme una parte del cuerpo, algunos pacientes incluso pueden quedar ciegos un ojo, pero son transitorios y son lo que se llaman pródromos o aura, que son que preceden a un episodio de migraña. Entonces, por un lado existen las migrañas con y sin aura. Y también otro tipo de clasificación de la migraña, es decir, migrañas simples o migrañas crónicas. Y crónica es cuando los pacientes tienen por más de 3 meses seguidos al menos 15 episodios al mes. ¿Cuánto es lo más que tú has visto que dura una migraña a alguien? O sea, puede durar incluso días. Sin parar. Sí, sin parar. Y parte del diagnóstico es que el dolor dure entre 4 y 72 horas. O sea, puede durar fácilmente 72 horas, 3 días. Claro. Sin medicamento, obviamente. Yo me imagino que este tema le está repercutiendo a un montón de personas que van en este momento en el auto. Les voy a dar el teléfono para que nos llamen y le pregunten al doctor todo lo que quieran saber sobre dolores de cabeza, migraña, etcétera. Ya vamos a entrar en tierra derecha más adelante de que esto es una novedad que se puede tratar. Vamos a echar el hipotálamo en cualquier minuto. Así es que 22381-2032, 22381-2032, llámenos, hágale todas las preguntas al doctor, que para eso vino. Vamos es a la gratis. música. Es gratis la consulta. Se reembolsa. Se reembolsa con Bono. Vamos con Jim Blossoms. Bono ya lo tocamos. Found out about you. Found out about. Estamos con nuestro doctor invitado, cirujano plástico y reconstructivo de Clínica Las Condes, Nicolás Pereira. Hay una cuestión muy clara. Cuando ustedes tengo jaqueca o tengo migraña, son sinónimos. Así es. La jaqueca y la migraña son sinónimos. Ya, o sea, la misma enfermedad. La misma enfermedad. Sí. Ya, para que la gente que dice sufro de jaqueca, sufre de migraña. Ya, que ahí entendí, porque la gente que tiene jaqueca vomita, pasa 2 días encerrado te tiene que tomar un remedio como de urgencia que es como fuertísimo. Exactamente. Ya. Ese remedio lo que hace es como desinflamar vascularmente. ¿Qué es lo que hace? Como bajar parte de los medicamentos para atacar los episodios agudos de migraña cuando el paciente está con dolor son vasoconstrictores, o sea que disminuyen el calibre de la arteria y provocan que baje la presión, por así decirlo, adentro del cráneo. Y la memoria, ¿cómo anda? El factor hormonal es que yo he conocido varias niñas que tienen como entre 14 y 17 años que les vienen jaquecas y que están asociadas a sus periodos menstruales. Sí. Sí, es muy categórico eso. Hay pacientes, obviamente mujeres, que cuando están en sus periodos en la menstruación, en sus reglas, claro, hay unos picos hormonales que generan la congestión de las mucosas. Por ejemplo, dentro de la nariz, las mucosas se congestionan y eso podría activar algunos nervios que están dentro de la nariz y generar dolores de cabeza. Por lo tanto, una paciente que te cuenta que sus episodios de migraña se asocian a las reglas, también estamos hablando de algo que son muy sugerentes de que se trata de una migraña. Ahora, ¿hay factores hereditarios en esta patología o no? Sí. Las teorías no están 100% probadas, por eso son todavía teorías, pero sí hay un alto componente hereditario y genético en esto. Es tan difícil el cerebro que siempre está como un poco en veremos, porque a mí me da la sensación de que hay cosas que están súper concretas y otras que siempre está como un poco como más teórico y que siempre me compete como en la cabeza. Es tan maravilloso el cerebro. Y ojalá siga siendo así. Y ojalá todos tuvieran. Ojalá que sí, porque si no la inteligencia artificial va a poder reemplazar. Claro, mientras más misterioso, más difícil reemplazarlo. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes para esta patología? ¿Qué es lo que se usa comúnmente, Nicolás? Espérate, 22381-2032. Tenemos llamado, ¿vamos al llamado? ¿Sí? Ahí está, listo. Aló. Buenas tardes, ¿con quién? Marcelo de Quillota. Marcelo de Quillota, ¿cómo le va? Muy bien. Excelente. Qué bueno. ¿Quiere llamar, quiere preguntarle algo al doctor? ¿Quiere contarnos una historia? ¿Quiere invitar a alguna fiesta, algo? No, contar algo asociado a la jaqueca. Mira, tengo 38 años, yo más o menos desde los 14 años, por un tema familiar, mi mamá sufría de jaqueca, mis hermanas también, y yo con el tiempo ya vivía con la jaqueca, y yo en las mañanas cuando me despierto, yo sé que me va a dar la jaqueca, es un tema que uno lo presiento. Ya. Y hay detonantes, por ejemplo, yo siento el olor a un perfume muy dulce, muy pasoso, y eso se acentúa, en este caso, me acentúa el tema que me dé la jaqueca. Ya. Lo mismo con comidas con fritura y todo. Y con el tiempo, este último tiempo, que una de las cosas que he aprendido, no sé si será bueno o malo, pero
para acelerar el proceso y para que se me pase la jaqueca, porque antes lo que hacía era dormir a oscura, todo lo que señalaban recién. Una de las cosas que he hecho últimamente, no sé si es bueno, pero yo he inducido el vómito. Note que, claro, vomito, en el momento me siento pésimo, pero a los 5 minutos la jaqueca se me... se te va. Sí, se me desaparece. Es algo súper raro, ¿no? No sé si sea bueno o malo. Pero ahora, espérate, y está ahí, cada cuánto rato, o sea, cada cuánto, todos los días tenés que inducirte el vómito? No, por ejemplo, a mí la jaqueca me da una vez cada 2 meses, pero me da súper fuerte. Que no podía ir a trabajar, acostado en la cama oscura. Entonces al final es un día que no, ¿cómo lo justificas? No podía hacer nada. Y pues lo mismo, con el tiempo aprendí, cuando yo, la verdad, cuando vomito, la jaqueca a los 5 minutos se me desaparece, no sé. ¿Como los curados? No, curado a veces extraña, después me dura 2 días. Ya me sabía que los curados se arreglaban con eso. Ya le vamos a preguntar a Nicolás, el doctor, a ver si eso es normal o no. Bueno, yo he escuchado cosas también, a veces que son un poco insólitas, pero realmente hay pacientes que les alivia las molestias. Por ejemplo, una paciente me comentaba la otra vez que si no se tomaba su té en la mañana tenía dolores de cabeza. Y si uno, claro, va hilando más fino y va buscando explicaciones más fisiopatológicas, uno puede encontrarlas. Por ejemplo, hay gatillantes en pacientes. La cafeína puede provocarle dolores de cabeza, pero al revés, los pacientes que dejan de consumir cafeína puede gatillarle dolor de cabeza. Yo había escuchado que las vienesas generaban dolor de cabeza en algún momento. Eso generan hartas cosas. Sí, y los embutidos en general. Los embutidos en general, ¿cachai? Sí, era muy heavy. Creo que hay ciertos pacientes que se les prohíbe los embutidos, la salsa de soya, o los chocolates, o qué sé yo. O en el caso del paciente que nos llama, o el auditor, esos olores específicos que él sabe que le van a gatillar, evitarlo. Yeah. Pero más que... ¿Qué pasa con el vómito? ¿Se está generando como un reflujo o no pasa nada? No, es un reflejo del cuerpo a la misma... al mismo aumento de la presión dentro de la cabeza que genera náusea y vómito, y eso le puede estar causando alivio una vez que gatilla el vómito. Pero así una explicación más fisiológica del por qué no te la podría dar en este momento, pero sí puede ayudar. Si sigue induciéndose el vómito, tu pregunta es, si le mejora. Tu pregunta es si eso está bien lo que estáis haciendo. O sea, lo que pasa es que no lo hago, como te dije, una jaqueca cada 2 meses, me está seguido, pero la verdad que me alivia bastante. Y a lo mejor lo que dice el doctor ahí es eso, la presión que se genera al momento. Claro. Te genera el alivio. Y lo más raro es que después pueda hacer mi vida normal. O sea, continúo con el día normal. Ya, pues, hijo, excelente. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias, que estén bien. Tú también, gracias por llamarnos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa nosotros por mientras. Ya volvemos, puede llamarnos al 22381-2032. Voy a vomitar y vuelvo y estamos. Una vez yo vomité. Terapia colectiva para... Estamos. Con Elisa Zulueta, que no para de hablar en el estudio. No, sí paro. Muy bien, seguimos aquí con nuestro el doctor invitado Nicolás Pereira, cirujano plástico y reconstructivo de la clínica Las Condes. Hablamos ya de preguntan aquí si el síndrome vertiginoso tiene algo que ver con las jaquecas o migraña, doctor. Cuando asociado a las migrañas hay vértigo, y eso en un paciente aparece por primera vez, yo me preocuparía y consultaría a un neurólogo. Okay. Si es que dentro de sus episodios de migraña con aura los vértigos son reiterativos, es parte de su aura y de estos fenómenos prodrómicos. Para la gente que no nos ha escuchado, el aura son como todos los fenómenos asociados a la migraña, como posteriores, ¿o no? Previos, como que te pronostican que viene una migraña. Perfecto. O sea, si es común en ese paciente marearse antes de la migraña, está todo en orden. Si no, mejor consultarlo con un... Ya, perfecto. Tenemos la pregunta flash. Ahora... Vamos a la pregunta flash. Después a la operación. Momento para una pregunta flash. Pregunta flash. Momento para una pregunta flash. En la comunidad sin anillo. La pregunta dice lo siguiente: ¿te operarías para curar tu migraña? Alternativa A. Sí. Todo por no sufrir. B. Tal vez. C. Miedo, prefiero pastillas. Muy bien. Ya. Puede participar en @concierto radio en Twitter para votar. Era la Católica, ¿no? Este juego es la Católica, le decían el vegan chileno. Sí, pero ¿cómo se llama? Villanueva. Ya. Bueno, perdón la interrupción, ya. Perdón, hay una operación. Entremos de lleno a esta novedad. Sí. A esta novedad, a esta cirugía plástica. ¿Es una novedad, doctor?
Es una novedad para nosotros, sí. Ya. ¿Por qué digo para nosotros? Porque en otras partes del mundo... Porque en Finlandia ya llevan 344 años solucionando este problema. Claro, no, en Estados Unidos se descubrió la técnica y en el fondo se describió la técnica por ahí por el año 2000. Nosotros estamos llegando un poquitito más tarde, pero sí hace un tiempo ya la estamos haciendo. Ya. ¿Es un lifting facial? No. Partió originalmente en los pacientes que se hacían un lifting frontal, o sea que se hacían cirugías estéticas para corregir las arrugas de la frente y el entrecejo. Ya. ¿Eso te estás refiriendo a Botox o netamente no, como...? a cirugía. Ya. Y ese doctor vio que sus pacientes que se operaban de eso, que tenían migraña, después llegaban a la consulta y le decían, doctor, me veo súper bien, súper joven, pero ahora además se me quitó la migraña. Entonces él empezó a revisar qué hacía en sus procedimientos que provocaban que además se le quitara el dolor de cabeza. ¿Desaparecían en un 100%? No, pero en estos pacientes no todos son 100%. Muchos pacientes se curan de la migraña, o sea, no tienen más. Okay. Y otro grupo de pacientes que la mayoría mejoran significativamente. Okay. O sea que en vez de tener, 10 episodios de migraña al mes, van a tener 1 o medio y muy suavecito. Ya. Pero bajan significativamente. Bueno, por supuesto se descubrió como casualidad. Fue como la mayoría de las cosas. Sí, claro. Fue algo casi que anecdótico y fortuito y apareció. ¿Y en qué consiste entonces? Como muchas vacunas. ¿Qué hace que desaparezca la migraña con esta intervención? Bueno, como tú decías, Pato, es que tiene relación con el lifting facial, específicamente con el lifting frontal tiene relación, porque lo que uno hace en la parte frontal, los pacientes que tienen migraña en la región sobre los ojos hay unos nervios que en ciertos pacientes son gatillantes para provocar las migrañas. Yo les contaba al principio que el origen tradicional de la migraña es adentro de la cabeza, adentro del cráneo, o sea, alrededor del cerebro. Pero hoy en día sabemos y cada vez hay más evidencia que hay gatillantes externos, o sea, alrededor de la cabeza, en la periferia, que hay nervios que se irritan. Fuera del cráneo. Ya. Se irritan, se activan y generan y gatillan los episodios de migraña, claro. Por eso les comento que puede ser en la región frontal, donde hay unos nervios sobre los ojos a nivel de las cejas. Ya. Que a veces duelen. Y en los pacientes que se hacían estos lifting frontales, se liberan esos músculos que provocan la arruga y por lo tanto se liberan esos nervios. Se dejan de atrapar esos nervios, ya no se irritan más y además el efecto de la arruga desaparece. A ver, para. Tú me estás queriendo decir, Doggy Hauser, que yo voy a eliminar mis arrugas de acá y además voy a acabar con mi dolor de cabeza. Es el doble. O ahora solamente haces una operación directo a los nervios y no relacionado con la arruga. O es todo el pack completo. Cuéntame. Buena pregunta, Elisa. A ver, te lo voy a responder al revés. A la vuelta de la canción me vas a responder. Vamos con Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? No más. Y seguimos con nuestro invitado, el doctor Nicolás Pereira, cirujano plástico y reconstructivo de la Clínica Las Condes. Estamos hablando de la migraña, de la jaqueca y de esta operación que por casualidad llega al mundo y tiene una efectividad bastante alta, por no decirlo menos, muy alta. Sí, en pacientes bien seleccionados la efectividad es bastante alta. Yo te había hecho una pregunta, doctor. No te voy a preguntar cómo te mantienes tan joven. Se autopera. Se te lo voy a preguntar después. Yo te había preguntado si la operación incluye Shaolin la arruga o ahora ya está solamente dirigido a... Porque si alguien se viene recién sumando a la comunidad sin anillo... Ahora, si tiene jaqueca y es más arrugado que la cresta, puede hacer el pack ahí, pues. No, pero él está diciendo que era una operación que se había descubierto a través de una cirugía estética. Por lo tanto, mi pregunta es... Porque la gente que sufre esto va a un neurólogo, me imagino, claro. Primero, y él lo deriva a ti. Sí, y eso yo creo que es uno de los puntos centrales que me gustaría transmitir, que primero debe ser tratado por un neurólogo. Claro. Yo soy cirujano plástico, o sea, yo no trato las migrañas desde el comienzo. Perfecto. Entonces el neurólogo hace el tratamiento, da los medicamentos, y si esto no resulta o si el paciente tiene efectos secundarios a los medicamentos que no son tolerables, es un buen paciente para ser derivado y ver alternativas de tratamiento como la cirugía o como el Botox. El Botox, que nos comúnmente utilizamos para mejorar la estética de la cara, ¿sí? También se puede utilizar para las migrañas.
Ya. Pero espérate, entonces, ¿la operación en qué consiste? ¿Me voy a dejarme de 15 y sin dolor de cabeza o me voy a dejar sin dolor de cabeza, no? Ya. Porque también el Botox sirve para la migraña. Si un paciente tiene migraña a nivel frontal... Pero esto no es Botox, tú entras a operar. Espérame. Ya, que no entiendo nada, pero ahora voy a partir un poco más atrás. La migraña, cuando tiene gatillantes periféricos, o sea, fuera del cráneo, hay como 7 puntos gatillos a lo largo de cada lado del cráneo. ¿Ya? La región frontal, en la sien y en la nuca o en la región occipital. Okay. En esas zonas hay nervios que uno ataca tanto con la cirugía o con el Botox. Ya. Perfecto. En la región frontal específicamente. Si hablemos, el Botox paraliza. El Botox es una toxina que paraliza y genera un efecto de relajación del músculo para atenuar la arruga. Ya, perfecto. Entonces, si uno usa Botox en la región frontal porque tiene una migraña frontal, además de tratar el dolor de cabeza, uno está tratando las arrugas de la frente y específicamente del entrecejo. Okay. Y si uno opera a los pacientes de dolor de cabeza frontal, como uno libera esos músculos que están generando la irritación del nervio, además se relaja la frente y las arrugas también van a desaparecer. O sea, si un paciente, por un lado, va a tratarse con Botox de manera estética, puede que secundariamente se le pase el dolor de cabeza si es que tiene. O al revés, si el paciente va por un dolor de cabeza y se trata la parte frontal porque eso es lo que genera dolor, puede que sus arrugas también desaparezcan. ¿Y qué tipo de paciente y bajo qué diagnósticos son, candidatos para esta cirugía? Para los arrugados, de parte los Charpey. Para tener buenos resultados con la cirugía, no es cualquier paciente. Son pacientes, como les comentaba, que fracasen con el tratamiento médico o que a pesar del tratamiento médico bien llevado, sigan con episodios de migraña recurrente, como el auditor llamó, que cuando tenía episodios dejaba de ir a trabajar. Así de severo puede ser. Ya. Entonces esos pacientes que a pesar del tratamiento bien hecho tienen episodios de migraña recurrente son buenos candidatos para probar una alternativa que es la cirugía. Pregúntame que ver, ¿cuántas jaquecas o dolores o migraña es normal tener y no es necesario tratarse? Porque de repente uno tiene episodios, yo me acuerdo que he tenido un episodio. Claro, ¿cuándo empieza claro, a ser crónico? O sea, me puede dar una vez al año tener un episodio, eso es relativamente normal, nos pasa a todos, o lo normal es no tener dolor de cabeza. Lo normal es no tener migraña. Okay. La migraña es una enfermedad, por lo tanto, la normalidad es no tener la enfermedad. Ya, repitamos para que la gente sepa diferenciar entre migraña, jaqueca y un dolor de cabeza normal. Porque migraña y jaqueca lo mismo. Me dijiste que tienen que ver con un lado de la cara. Claro. No necesariamente. A ver, para dejarlo claro. Primero, un paciente que tiene migraña tiene al menos 5 episodios de migraña que duran entre 4 a 72 horas en un lado de la cara de manera pulsátil, moderado a severo y que se agravan con ciertos gatillantes. Perfecto. Por un lado. Y asociado a fonofobia, fotofobia, que son molestia al ruido y a la luz. Algunos olores. O náusea, vómito. Olores como gatillantes. Perfecto. Pero que además tengan asociado todos estos otros síntomas. Ya. Pacientes que cumplen con eso son pacientes que están teniendo migrañas, por lo tanto tienen la enfermedad. ¿Y cuál sería un dolor de cabeza normal? Un dolor de cabeza normal sería alguno que no cumple con esos criterios, que es ocasional o muy esporádico. Okay. Y que no se encasilla dentro de todo. Y eso básicamente me imagino yo que con algún medicamento calmante, paracetamol, todos hemos tenido un dolor de cabeza. Y ahí se quita. Exacto. Perfecto. Si perfecto. Si es recurrente, ahí es necesario consultar. Yo tengo una pregunta. ¿Todos los neurólogos confían en esta técnica o hay algunos que son más de la vieja escuela que creen que... Te lo pregunto porque avanza la medicina y también no todos avanzan. Por eso te pregunto. Todos los doctores, que si yo veo un neurólogo, ¿todos me podrían derivar donde ti? Yo creo que poco a poco, y la idea también de estos programas es difundir la información y que la gente se vaya enterando, porque yo creo que el principal responsable de esto somos nosotros como pacientes cuando somos pacientes. O sea, de exigir cosas nuevas y exigir que nuestros doctores estén actualizados. Si hace unos años... Muchas veces uno no sabe. No, pero si... Te atienden 10 minutos y no sabéis ni cómo se llama, voy a saber si era actualizado o no era actualizado. Claro, por eso que si los pacientes están teniendo malos resultados con los tratamientos tradicionales, no sería malo que le preguntaran a su doctor, ¿sabes que escuché esto? ¿Qué tan buen candidato podré ser yo? Porque veo que el tratamiento médico no está siendo efectivo.
Y claro, hay resistencia, así como, no sé, hace algunos años tú le hablabas a alguien de un auto eléctrico que era impensado, y ahora de a poco están entrando. También la cirugía de la migraña de a poco va entrando, y hay sociedades, por ejemplo en Estados Unidos, hay grupos multidisciplinarios que trabajan en esto, donde hay cirujanos plásticos, neurólogos, psicólogos, y todo un grupo que trabaja para mejorar la calidad de vida del paciente. Acá estamos de a poco trabajando en eso, y se han hecho grupos que podemos ofrecer el tratamiento integral a los pacientes. Vamos a ir a la música, vamos a continuar después con el doctor Nicolás Pereira, cirujano plástico reconstructivo de Clínica Las Condes. Vamos con la canción de Florence and the Machine, Ship to Wreck. Me encanta. Ship to Un anillo con nuestro invitado Nicolás Pereira, cirujano plástico y reconstructivo en Clínica Las Condes, que le mando un saludo a Valeja, que lo está escuchando. Entre otras personas, ¿hay más gente que está escuchando, doctor? Sí, mi mamá y mi papá. Mi mamá y mi papá, muy bien, excelente. El mamón. Está bien, ya. Está bien. Uno es padre para siempre. Esta operación... ¿Se hace la primera o tiene varias intervenciones? ¿De una? Va ahí cachando ahí cómo va la cuestión. O ahí cortando. Claro. No, lo ideal es elegir bien al paciente como el plan quirúrgico. Porque el paciente puede tener algunos gatillantes que son en ciertos momentos los más frecuentes, pero en otros momentos gatillarse otros dolores de cabeza, por ejemplo en la nuca, que no son los más frecuentes. Entonces, identificar todos los puntos sensibles que tiene el paciente para poder operarlos todos y evitar que tenga que volver de nuevo a pabellón. Pero muchas veces también pasa que uno opera un punto, se pasa ese dolor, pero se desenmascara otro dolor que tenía, pero no estaba tan claro. Ponme un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes una migraña, un dolor de cabeza a nivel de la frente. ¿Ya? Y cuando te dolía la cabeza, partía en la frente, pero después te dolía toda la cabeza. Ya. Entonces tú creías que te dolía la frente y después toda la cabeza, pero no sabías nada más porque finalmente terminabas con dolor en toda la cabeza. Ya. Pero si yo te opero y se te pasa el dolor de la frente, pero después te empiezan a aparecer dolores en la nuca, quería decir que ese dolor no solamente se gatillaba en la frente, sino que también estaba contribuyendo la nuca, que hay un nervio que se llama occipital, ¿sí? A generarse el dolor de cabeza. Entonces se desenmascara ese otro dolor. ¿Y en ese caso qué se hace? Hay que operar ese otro nervio. Oye, es muy caro este procedimiento, ¿no? No necesariamente, porque uno puede, dependiendo del paciente. Primero, dependiendo del plan. También, y eso también es importante, pero dependiendo del paciente, si es que son pocos los puntos a tratar, es una cirugía que es corta y además puede ser ambulatoria. Por lo tanto, los costos van variando dependiendo de la cantidad de puntos que uno tiene que tratar, o sea, puntos o nervios que uno tiene que descomprimir. Pero más importante aún es que es una cirugía que no es estética. En algunos pacientes puede tener un efecto secundario estético, pero no es estética, por lo tanto es reconstructiva y tiene cobertura por su previsión. O sea que, claro, ya, la cuestión, tú vas por el dolor de cabeza, no vas para... Claro, ese es el fin en este caso. Claro. Perfecto. ¿Y cuánta...? Todavía no. ¿Cuánta...? Se puede usar preventivo también. ¿Se puede hacer preventivo? Eso no me quería operar. Tengo 40 años. Tengo 40 años. Encontré que me tengo 40 años. Tengo 36 y también uso botox preventivo. ¿Sí? Sí. Así uno se mantiene joven. No, yo creo que... ¿Dónde te pones botox? ¿En qué la frente. Yo quiero envejecer. Claro, no tienes ni una arruga, claro que sí. No, yo no tengo miedo tanto a envejecer. No, pero hay que envejecer bien. Pero hay que envejecer. ¿Qué me estáis diciendo? ¿Qué me estáis queriendo decir? El paloyo. No. Sí, ya, consejo para las personas que sufren migraña. Perdón, dale. Te estaba haciendo una pregunta y se me olvidó. Bueno, marzo será un dolor de cabeza. Sí, esperemos que no tanto. Ojalá, Dios quiera. Lo dudo, pero no importa. Demos algún consejo para la gente con las migrañas o con las jaquecas. Ya, Lisa, pero mientras no, yo voy a estar acordando. Si te relajas, te vas a acordar. Ya. ¿Por qué frunce el ceño? Estoy relajado. Ya, muy bien. Ya. Consejo para la gente con las migrañas. ¿Qué hay que hacer? Dijiste que hay métodos preventivos. Sí. Bueno, la migraña es como las personas somos todos diferentes y las migrañas son todas diferentes. Ya. Cada paciente tiene que conocer su migraña y conocer qué cosas hacen que la migraña se gatille o empeore. Como dijo ese paciente, algunos olores, otros pacientes que no pueden pasar mucha hambre, o otros pacientes si toman ciertos tipos de alcoholes también les puede generar migraña y otros no, o bebidas oscuras y no claras, etcétera. Entonces lo primero es conocer su migraña, cuáles son los gatillantes y evitarlos, por supuesto. Ya. Ojalá dormir bien,
cumplir con entre 7 y 8 horas de sueño, ojalá, idealmente. Y en marzo ojalá no sea tan terrible, pero evitar los niveles de estrés y estar más bien relajado, que también la tensión son gatillantes para... Claro, entonces en el fondo, porque claro, uno es difícil decirle a la gente como esté tranquilo, o sino que como qué cosas, como tú que eres doctor de 15 años de estudio, yo me leí este artículo nomás, pero no cacho, pero ¿qué cosas ayudan a desestresar? Dormir bien. Ya. Hacer deporte. Ya. ¿Cuánto deporte? Sí. Ojalá mínimo media hora al menos 3 veces a la semana. Ya, perfecto. Mínimo, pero eso es como un desde. Ojalá sea todos los días. Sí, ya. Ojalá sea todos los días. Sí. Alimentarse bien, estar con la familia y tener alguna actividad recreativa o algún hobby también desestresa. Ocio. Sí. El ocio. Vamos a ir a la música, vamos a seguir un ratito más con el doctor y quiero mandar un saludo a Amanda Arumi, que cumple 16 años y le mandamos ese saludito a la distancia. ¿Le parece? Me parece. Nos vamos a la música, nos vamos con Ajá y... ¡Ay! ¡Qué linda canción! The sun always shines on TV. On TV. Fui. Nicolás Pereira, cirujano plástico y reconstructivo de Clínica Las Condes, quien nos acompaña y responde la pregunta de Elisa Zulueta. Todo lo que te es reconstruirte el rostro. O sea, dejarte joven, bello. Ya. Y sin dolor de cabeza, que es lo... o sea, yo la gente que tiene dolor de cabeza las define. Oye, que las define. Hay otras operaciones o procedimientos más bien estéticos que sirvan para mejorar como efecto colateral algún otro problema, o no, ponte tú, que de repente alguien que no sé, tiene... Puede estar la joyita más joyita de las joyitas. A ver, el Botox, por ejemplo. Ya. Siguiendo con el Botox. Aparte de el efecto estético que tiene, puede servir para la migraña, puede servir para la gente que tiene bruxismo. Esa gente que aprieta los dientes al dormir. Ya. Me caga. Es porque los músculos de acá... No, cagué. ¿Tú tenés bruxismo? Sí. Ya, eso es una muy buena opción. Y para las mujeres... ¿Aquí acá. en la parótida? Se llama macétero. Un macétero. Está cerca de la parótida. Ya. Abajo, en el ángulo de la mandíbula. Ya. Y además en las mujeres queda muy bonito porque se le afina la cara y les queda la cara más... ¿Y eso más te duerme? No. No hablan mal las mujeres. No, Patricio, no basta. Sería bueno, por Dios, hombre. Te pusieron Ya. una noche de mujeres que te Gracias. Bruxismo, te dijeron entonces. cómo se sentían ¿Qué y más? tú dale con la wea. Es que no lo vi. Bruxismo, ¿qué más? Se nota. Para el bruxismo. Claro, porque se relaja el músculo de la mandíbula que Para los mastica. tics, ¿o no tiene nada que ver? Para ciertos tipos Tenemos una persona que necesita Botox y ayuda para los tics. No sé si... Un señor que viene llegando a las vacaciones. Tics, Ya, bruxismo y Botox. listo. Ya. Ese es un Oye, para algunos tics sirve. para algunos tics sirve, más que tics para contracciones musculares involuntarias. ¿Y qué porcentaje de éxito tiene el tema del bruxismo? ¿Como Perdón, cuál? es que sí, esas contracciones involuntarias como que... Hay una enfermedad que se llama espasmos faciales, ¿ya? que los pacientes como que cierran el ojo. Sí. No, eso es como un tipo de enfermedad de tics. Ya. Pero específicamente espasmos faciales involuntarios que uno puede aplicar Botox para relajar. Y al ponerle Botox y cortar ese impulso, o en el fondo rigidizar ese impulso, ¿no se va ese impulso a otro lado? No. Ya, no es como la transpiración que va a ir tapando como las glándulas y empezar a transpirar como la espalda. Ya. Exacto, no es así. Ya. Otra cosa que hemos visto últimamente, que en pacientes mujeres que se han hecho abdominoplastía y ¿ya? que han tenido... Todo me está interesando. No, pero la abdominoplastía para ti no. Que tienen incontinencia urinaria, muchos pacientes que se operan abdominoplastía se les pasa la incontinencia urinaria. Ay, son o puros palos que pacientes me está siguiendo. Oye, esto es como el Chapulín cuando le pegaban en una rodilla para el doctor Chapatín y le paraba la otra. Es como que... No, porque es precisamente eso, es como Pato, uno porque solo, son hallazgos que hemos ido dado cuenta en el tiempo, que son beneficios secundarios de la cirugía estética. Ya, pero en el caso del bruxismo tú pincháis 2 veces. Me están preguntando aquí, ¿cómo es para el bruxismo? ¿Qué necesitáis? ¿Botox o necesitáis ácido hialurónico? No, es Botox. Es Lo Botox, que ya. tú necesitas es que el músculo se relaje. Entonces tú inyectas el Botox, que es una toxina que relaja el músculo, en los músculos que provocan la masticación. Preguntan aquí, para el bruxismo, ¿a cuánto tiempo hay que ponerse Botox?
Cada 4 o 6 meses depende de la respuesta que tenga el paciente. Se usa en unidades más altas porque son músculos más potentes. No son la misma cantidad que se usa en el cuerpo, ¿no? El de la mandíbula, claro. Ese músculo macetero se usan por lo menos 50 unidades por lado. Y se inyectan diferentes zonas del músculo. También se puede inyectar el músculo temporal, que también contribuye a la masticación. Y muchos pacientes que tienen bruxismo que aprietan los dientes y tienen dolores a este nivel. ¿Tiene que pasar lo mismo? ¿Un dentista te tiene que a ti mandar un paciente? No. ¿O puede ir directo a...? Puede ir directamente, sí. Y también tiene efectos estéticos la aplicación del Botox en la parte de la mandíbula, porque se alisa, se afina la cara en la mujer. Ya, listo. ¿Cuántas horas tengo que pedir? 7. Para no hacer ni pipí, porque el pipí después de parir, compadre, ustedes no tienen ni saber. Mira. Elisa, ya, no queremos saber de incontinencia. El que no salta, hago 3 de eso y me hice pipí. Ya, vamos a la música, vamos con... No, si ayer yo me hice pipí en la quinta, ya me hice pipí Elisa, relájate. ¿En la quinta qué? Pero cara. Le pregunta aquí la esclava Isaura Cauciño, dice para el bruxismo, para la migraña, ¿se puede usar Botox sin que se note? O sea, la idea es que se note el efecto de que se te quiten los dolores de cabeza. Pero que se note así como estéticamente, sí, no tiene por qué notarse. Ya, esperamos que Isaura tenga con esta respuesta la vía solucionada, digamos. Ya, después, otra pregunta que la tengo aquí. ¿Qué es lo que más se operan las chilenas y los chilenos? Las mujeres, partamos por las mujeres. Las mujeres, la principal cirugía son las cirugías de contorno corporal, o sea, abdominoplastía y liposucción. No pechuga. Eso es el segundo lugar en Chile. Ya. Producto de la cesárea. O sea, se sacan las manías del amor, básicamente. Claro, y la guatita en delantal, como se dice. Perfecto, ya. La guaguina. Claro. Y en segundo lugar viene el ombligo de mano. Ya, perfecto. ¿Ah? No, el ombligo queda bonito después de la... Pero tienes que hacer un ombligo nuevo. El mismo ombligo de la paciente y uno lo saca en otra parte del abdomen porque uno estira la piel. Pero es el mismo ombligo de la paciente. Ya. O el paciente. ¿Se pueden hacer maletas con lo que le sacan a alguien? No, eso no, ¿no? No, todavía no. Jabones como en Fight Club. Pero ya, no. Perfecto. Qué buena película. Ya, después pechuga. En las mujeres. En las mujeres, claro. Aumento mamario en primer lugar. Ya. Y ya después vienen otro tipo de cirugía. ¿Sacarse pechuga es común? Sí, es común, pero es menos frecuente. Ya. Y es común y también se considera una cirugía reconstructiva porque mejora la calidad de vida que las pacientes que tienen dolor de espalda, claro. Perfecto. ¿Tú operas harto? Sí. ¿Y los hombres qué se operan? Los nervios. Los nervios. No, los hombres operan también liposucción, cirugías de contorno, pero cada vez más frecuente es la cirugía de la ginecomastia, que es el aumento de la región mamaria de los hombres. Claro, entonces en esos pacientes se llama ginecomastia, que uno saca la glándula que está creciendo normalmente y uno además lo puede complementar con liposucción para dejar un pectoral más tonificado. Ya, y por ejemplo, ¿qué es lo más raro que hay operado en hombres y en mujeres? No, es que lo más raro que me ha consultado no lo he operado porque es muy raro. Ya. No sé, pacientes que quieren aumentarse el tamaño de sus miembros. Ya, ¿se puede? Que lo hace, pero yo no hago eso. Ya, pero ¿se puede hacer eso? Se puede hacer. ¿Cómo se hace? No sé, porque yo no lo hago. Con un plomo. Y los resultados tampoco son muy buenos. Pero hay gente que lo hace y lo ofrece. Las mujeres se hacen vaginoplastía también. También, y una cirugía que cada vez más... ¿Y blanqueamiento anal? ¿Eso es parte de tu...? No es parte de mi especialidad ni la cirugía plástica. No, pero también existe. Es como cosmético, como de láser. El liquid paper. Claro, como tratamiento más de láser. De pigmentación. Exacto. ¿Por qué uno se quiere blanquear si uno ni se ve? Igual como uno quiere sacarse la guata, o sea... No, pero ahí la guata te la veis, po. Pero uno se opera para las otras personas, yo tengo la sensación. Para sentirse bien uno, pero porque la aprobación externa... Pero podría preguntarle al público también, a ver qué opinan. Claro. Entonces, si alguien se ha hecho blanqueamiento anal, queremos saber que nos cuente su experiencia, básicamente. Y si duele, debe doler, güey. ¡Qué dolor! Los láser duelen. ¿Ah? Los láser duelen. Es con láser eso, ¿no? Sí. Los láser duelen en zonas que tienen demasiada terminación nerviosa y como obviamente duele, pues si el ano es un lugar
Sí, no, ¿no? No entre en profundidad, no, de verdad, o las mujeres que se hacen depilación láser en las zonas como de la vagina, o como, duele mucho. No sé, pero las prótesis de nalga, ¿poní? No lo hago yo, pero sí también ¿Y eso de qué son? ¿También es silicona? Sí, son de silicona. Y también hay que ponerla dentro del músculo y... es intramuscular esa cuestión. Es intramuscular. Ya, yo te preguntaba por los abdominales. Tú decís que ¿tú hacías esa operación? Sí. Fader, atento con esto. Ya, ¿qué tiene que tener una persona, aparte de mucha ponchera, para querer tener abdominales más marcados? O sea, que si tenés mucha ponchera tenés que sacarte guate. Por eso, porque nos contaba Nicolás que primero es mixta esa operación, ¿no? Se saca grasa y se esculpe el músculo. Claro, pero está recomendado en pacientes más bien atléticos, o sea, que hacen deporte. Hacen deporte y tienen músculo. Porque él quiere hacerse la y le pone a Fader como ejemplo. Muy bien. Ya. Pero pacientes que tienen músculo escondido, pero tienen músculo. Entonces uno puede esculpir en base a los músculos que tienen ellos y va sacando más grasa en ciertas zonas y menos grasa en otras para que se vean las sombras del abdomen cuando estamos hablando de las calugas, para que se vean las luces y sombras como la escultura en el fondo. Pero espérate, pero eso ¿qué éxito tiene que tener? Porque si después te ponía a comer como sañón, la guata te va a crecer igual. Sí, claro, pero por eso que tienen que ser pacientes atléticos y que las manillas del amor acá al lado. ¿Cómo es eso? ¿Qué es? ¿Lipo? Es con liposucción. Eso es como ambulatorio, ¿no? No, eso debe doler más que la cresta. Una lipo chica puede ser ambulatorio. Sí, ¿no? Sí, ¿Y esos son los que andan fajados? Después de la lipo hay que fajarse, sí. ¿Hay que fajarse cuánto tiempo? 4 o 6 semanas. Ya, o sea, si usted quiere estar para el verano, uno tiene que operarse más en invierno idealmente, ¿no? Claro, invierno y primavera. Ya. Y ojo, yo puedo decir algo, que si uno es insegura o inseguro, hay veces que estas cosas ayudan, pero también uno tiene que ir acompañado de algo psicológico. Esa es mi sensación, porque... sí, puede ser otra persona de un día para otro. No, y de repente te operáis y seguís siendo, entonces empezáis en una escalada que a veces tiene que ver más con lo que te pasa adentro que con lo que te pasa afuera. O sea, obviamente estas operaciones ayudan a la seguridad, pero si tú eres una persona insegura de base, tu problema también está por dentro, y eso es súper importante, que decir es como, no es la letra chica, es como la letra grande, decir... No porque te saques la manilla del amor, claro, de repente vaya a agarrar la seguridad que te falta, ¿cachai? Uno tiene que ser bien realista con los pacientes en cuanto a la expectativa, porque muchos pacientes creen que con una cirugía se les va a solucionar la vida o resolver los problemas, y no, obviamente mejora la autoestima de los pacientes, pero si tienen un sustrato más psicológico, no se va a resolver ese tema. No, y la ansiedad te va a hacer volver a tener quizás, claro. Pregunta Paulina si la lipo es muy dolorosa. ¿Es así? La lipo es una de las cirugías más dolorosas de nuestra especialidad, pero existen muy buenos tratamientos analgésicos y es bastante bien tolerado por los pacientes, pero si hay que elegir... tanto? La sensación de la lipo es como si hiciera, no sé, 1000 abdominales, es como un dolor molido de los músculos, y duele porque si bien las incisiones son chiquititas por donde uno introduce las cánulas para aspirar, ahí le tenéis que ver a través de todo, claro, de toda la zona, y es agresivo desde el punto de vista quirúrgico. Hay morado, me imagino que hay muy morado e hinchado, pero es una cirugía agresiva que duele. Hay que ser bien realista porque es dolorosa, sí, pero se puede manejar el dolor. Se puede manejar, claro. Perfecto. Queremos darte las gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, la muy gente que se quiera atender en la clínica de Las Condes con Nicolás lo puede hacer. ¿Está ahí contigo? ¿Estás con Tenijora? Sí, hay horas. Usted pide hablar con Nicolás Pereira, va ahí y le inventa a alguien que le dé la cabeza y aprovecha de estirarse el paño. ¿Ve? Nosotros nos vamos a la música, vamos con Gustavo Cerati, Déjà Vu, y ya seguimos.